Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 37. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé pues como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en pie un ejército grande en extremo. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Ya hemos orado, hemos cantado, hemos adorado. Sigue derramando tu presencia, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuve medio agripado y pensé que no iba a poder predicar, pero aquí estamos. Quiero hablar, hermano, de el soplo de Dios. Amén. Cuando Dios sopla, el profeta Ezequiel es uno de los profetas que más visiones tiene, y visiones extrañas, raras, difícil de explicar, pero él se caracteriza por hablar de la gloria de Jehová. Él, en visión, él es sacerdote y también es profeta. Viene de la familia sacerdotal, pero también Dios lo llama como profeta. Su ministerio se desarrolla en el exilio, donde estaba el pueblo allá exiliado. Dios lo llama para profetizarle a la casa de Israel. Y la casa de Israel estaba viviendo su peor temporada cuando Dios lo llama. El pueblo estaba sufriendo. De hecho, en una ocasión dice que se decían los extranjeros, le decía al pueblo: cantadnos cánticos de esos que ustedes cantaban cuando estaban en su patria, cuando estaban en su nación. Y ellos decían: pero ¿cómo cantaremos al Dios viviente en medio de este desierto? Ellos se sentían mal, estaban viviendo una situación muy difícil. Y el profeta, Dios le muestra cómo de una manera la trayectoria de la gloria de Jehová se fue alejando del pueblo de Dios.
El pueblo de Dios había vivido bajo la gloria de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de la casa de Israel, dice la Biblia que la gloria de Jehová estaba sobre ellos. Y si la gloria se movía, entonces ellos se movían. Si la gloria no se movía, ellos no se movían. Ellos estaban dirigidos por la gloria de Dios. Era la gloria de Jehová quien lo guiaba. Y Dios llamaba a Moisés de en medio de la gloria. Habían sido testigos de su gloria. Pero producto del pecado, producto de lo que Dios le muestra al mismo Ezequiel, que aún los líderes se habían apartado y en oculto en el templo habían adorado a otros dioses. La gloria poco a poco se fue alejando. Y en un momento Ezequiel ve que la gloria estaba en el templo. Entonces la gloria se aparta del templo. Después la gloria está en el pueblo y se va alejando del pueblo. Aquella gloria que la Biblia dice que cuando Salomón inaugura el templo, la gloria era tan grande, tan espesa, que los sacerdotes no pudieron ministrar, que no podían estar en pie a causa de la gloria de Jehová. Pero Dios le muestra a Ezequiel que iba a venir una gloria postrera. Una gloria que iba a venir, una gloria que no solo iba a estar en templo de madera, de bloques, sino que iba a estar en templo de carne y de hueso, que esa gloria iba a habitar en medio de nosotros, que esa gloria iba a caminar con nosotros, que esa gloria iba a estar en medio de nosotros de día y de noche. Oh gloria, que así como el pueblo andaba con la gloria de Dios de día y de noche, así iba a estar en medio de nosotros y con nosotros. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: créeme que la hora viene y la hora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No solo en Jerusalén, no solo en el templo, sino que donde quiera que estén dos o tres reunidos, allí se va a manifestar la gloria de Dios. Yo creo que esa gloria está aquí en medio nuestro. Yo sé que esa gloria está aquí. Usted y yo somos testigos de esa gloria. Usted y yo somos testigos y estamos viviendo esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Así que aproveche esa gloria y beba de Él. Beba de su presencia. Entre en su presencia, así como decía el salmista, que iba a entrar en su, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Beba de esa gloria. Aleluya. Sí, porque hay gente que ve la gloria y no quiere entrar a la gloria. Entre a la gloria. Entre a la presencia.
métase bajo la nube. Aquí hay una nube y usted tiene que meterse bajo esa nube. Aquí está la gloria, tiene que meterse bajo esa gloria. Mire, gloria al Señor. La Biblia dice que en un momento determinado la gloria de Dios abrazó el Sinaí. Dice la palabra que era un fuego abrasador, que el monte Sinaí temblaba. Aleluya, la tierra temblaba, había sonido a causa de la gloria de Jehová. Aleluya, y Dios llamó a Moisés de en medio de la gloria. Aleluya. Yo quiero que Él me llame. Yo quiero entrar bajo esa gloria. Yo quiero entrar bajo esa nube. Y Él está dispuesto a soplar en este lugar. El viento de Dios ha de venir sobre nosotros y va a soplar y va a dar vida a todo lo que está muerto. Porque mire, gracias y gloria a Dios que nosotros estamos viviendo esta temporada, pero hay lugares que se han convertido, hermano, como este valle de huesos secos, donde hay gente que no siente nada, que no palpa, que no puede sentir, pero usted y yo estamos bajo esa gloria, usted y yo estamos bajo esa nube. Beba de esa gloria. De hecho, en una ocasión Dios le muestra al profeta Ezequiel un río de agua, río limpio, cristalino. Y dice que Dios le dice al profeta, las aguas le daban por los tobillos. Y Dios le dice, métete 1000 codos más. Usted sabe que en una ocasión Dios me da una visión o una revelación y yo llego a un río y yo veo que en la orilla del río hay muchos creyentes, muchos cristianos, y ellos estaban muy contentos en la orillita, gozándose, como divirtiéndose en medio de la orilla. Pero en medio del sueño yo me meto a las profundidades del río. Y yo comienzo a nadar y nadar y nadar y nadar. Y comienzo a navegar. Y cuando yo llego a la profundidad del río, yo encuentro un anillo de oro y me lo pongo en la mano. Y entonces salgo. ¿Qué me decía el Señor? En la orilla tú te podrás gozar, pero autoridad, pero gloria vas a conocer en la profundidad del río. Así que los cánticos y la adoración, la alabanza, esa atmósfera es muy buena. Yo me gozo, pero vamos a meternos más para adentro. Como le dijo Dios al profeta, métete 1000 codos más y 1000 codos más, 1000 codos más hasta que navegue. Yo sé que Él está aquí. Dios llama al profeta y lo mete en medio de un valle de huesos, o sea, en medio de un cementerio. El profeta dice un valle de huesos, pero es un cementerio donde las tumbas aparentemente habían sido profanadas. O quizás usted ha visto cuando esas películas de guerra nos muestran cómo miles de personas mueren en medio de una guerra y allí lo sepultan o lo dejan, lo queman. Así hay gente, hermano, que eran guerreros de Dios,
Pero en medio de la guerra, el enemigo como que se levantó contra ellos. El enemigo lo tumbó, el enemigo lo destruyó y ellos se han quedado en medio de esa caída. Gloria al Señor. Creen que no pueden levantarse, pero mire, si el Espíritu de Dios sopla, no importa cómo esté, Él te va a levantar. El Espíritu va a soplar y te va a levantar. Pastor hablaba una vez que él tuvo un sueño así también, que él llegó como a un cementerio, ¿verdad? Algo así, como que llega a un cementerio y cuando él comienza a hablar, el cementerio comienza a transformarse en un jardín. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No importa cómo estemos nosotros, no importa cuán frío sea Canadá, no importa cómo sea la gente, no importa cómo tenga el corazón de hierro. Si hablamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a soplar y va a transformar los corazones de hierro en corazones de carne. Y la palabra de Dios va a penetrar y van a ser transformados por el Espíritu de Dios. El soplo de Dios. Ahora mire, el profeta comienza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando el profeta habla de la mano de Jehová, está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de la presencia de Dios. Por eso es que Isaías dice: la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Por eso es que Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La mano de Jehová está hablando del Espíritu de Dios. Y esto me lleva a una ocasión cuando el hermano mío, que estaba atado por los vicios, por las drogas, que pierde una mano, le tuvieron que mocharle una mano. Yo recuerdo que mi hermano, la gente iba a visitarlo y en la sala de mi casa allí estaba con una mano menos. Y en ese tiempo, hermano, me tocó llevarlo en una ambulancia junto con él. Y en medio de la ambulancia, aún en la ambulancia, yo le ofrecí a Cristo y él dijo que no. Pero cuando me recuerdo que en una ocasión fue alguien a visitarlo, y porque hay gente que no tiene conocimiento ni sabiduría, pero gloria a Dios, y esa persona cuando lo vio dijo: ay, mi madre, le mocharon, ya le llevaron media vida. Y él, cuando escucha eso, hermano, imagínate una gente en esa situación, cuando él escucha eso, ay, dice: ay. Cuando yo vi eso me entró como algo y dije dentro de mí: a él le mocharon la mano, pero la mano de Jehová no se ha cortado todavía. Él está atado, pero la mano de Jehová no se ha cortado todavía. Yo recuerdo que hablé con alguien que escribía muy bien y le llevé una cartulina y le dije: escríbeme ahí, la mano de Jehová no se ha cortado todavía. Gloria al Señor. Y cuando fui a mi casa, pegué en la sala de mi casa esa cartulina, y todo el que iba a visitar a mi hermano, lo primero que leía era: la mano de Jehová no se ha cortado todavía. Adora mi alma al Rey de Gloria. ¡Wow! La mano de Jehová no se ha cortado todavía.
Mire, y es verdad que estaba atado por el vicio. Un día estaba llorando por él. Mientras lloraba, yo veía una serpiente que lo rodeaba. Pero la mano de Jehová no se ha cortado. No importa lo que usted esté viendo, no importa lo que usted esté viviendo, la mano de Jehová no se ha cortado. No importa lo que esté viviendo en su casa, no importa lo que se haya muerto, porque este valle de huesos secos también representa todo lo que se ha muerto en nuestras vidas. Hay gente que se le ha muerto el ministerio. Hay gente que ha dejado morir el llamado. Hay gente que ha dejado morir los dones y los propósitos de Dios en su vida. Pero el Espíritu de Dios va a soplar y va a dar vida. Así como Dios sopló en Adán cuando simplemente era un muñequito. Y dice la Biblia que era un muñeco de barro y sopló y le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así mismo soplará el Espíritu de Dios. Adora mi alma al Rey de Gloria. Allí le pegué esa estampa en la sala de la casa de mi mamá. Todo el que iba a visitar y veía a mi hermano sentado en un mueble con un brazo menos, pero tenía que leer: la mano de Jehová no se ha cortado todavía. Porque hay que ser loco para creerle a Dios. Y a Dios hay que creerle, no importa cuál sea tu condición. No importa lo que usted esté viendo, a Dios hay que creerle. No importa cómo y dónde estén mis hijos, ellos le van a tener que servirle al Dios que yo les sirvo. Ellos van a tener que andar en la senda que le han dado al Dios del cielo. Porque Dios no falla. Porque Dios no falla. Dios no falla. Adora mi alma al Rey de Gloria. Dígale a alguien: Dios va a soplar. Dios va a soplar. Está soplando. Dios está soplando. Está soplando. Y lo que está muerto vivirá. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Al profeta le preguntan: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y lo que el profeta ve es tan terrible, él no lo puede entender ni lo puede creer. Y para él es tan terrible que él dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Es como diciendo: Señor, esto está muy fuerte. Yo sé que tú le das vida a los muertos, pero a los huesos secos. Yo le decía en estos días allá en la peluquería a alguien que va a depender de cómo tú dejes y lo que tú le creas a Dios. Porque escuchaba el testimonio de alguien que veía a su hijo borracho. Su hijo estaba borracho todos los días, tirado en nosotros decimos los contenedores, la cuneta. Y allá ella iba y le decía: párese de ahí. Usted no puede estar así porque usted es un ministro de Dios. No importa cómo estuviera borracho, iba y lo buscaba. Aleluya. Párese de ahí. Usted no se puede emborrachar así. Usted es un ministro de Dios. Mi Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y los valles de huesos secos, Él lo transforma en un ejército. Porque este valle de huesos secos, el Espíritu de Dios sopló y lo convirtió en un ejército, en grande, en gran manera, dice.
veces el diablo nos dice: de ahí no te vas a levantar. No hay forma que te levante. Mire, la Biblia dice que a Josué, un sacerdote, de repente el profeta Zacarías lo ve con ropas andrajosas, con ropas sucias, todo despellejado, y Satanás al lado que lo acusaba, aleluya, como diciéndole: de ahí no te levantas. Tú eras un sacerdote, ya no eres un sacerdote. Pero dice la Biblia que Dios lo tomó, lo levantó, le cambió la ropa, le puso ropa sacerdotal. No importa lo que tú estés viendo, hermano, mantente creyendo en el propósito del Dios que te llamó, en el propósito. No importa lo que el diablo diga. Entonces Dios le dijo a Satanás: no es este un tizón encendido que yo arrebaté de las garras del infierno. Aleluya. El soplo de Dios. Yo sé que Dios está soplando en este lugar. Y va a seguir soplando, hermano. Y va a seguir levantando. Y va a levantar profetas, pastores en este lugar. Y va a levantar ministros, gloria al Señor. Y una obra grande, poderosa Dios está haciendo en medio nuestro. No importa, hermano, porque lo vil, lo menospreciado, lo vil, esto cogió Dios para él engrandecerse. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que cuando Jesús llega al templo por primera vez, la lectura que le entregan es Isaías, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es lo mismo que el profeta está diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí. Y Jesús llega al templo. Un templo que estaba, una sinagoga, que por años era una sinagoga que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Allí no había vida. El Espíritu de Dios no había llegado. El Espíritu de Dios no había soplado. Y Él llega y le entregan el rollo del libro, y se dice la palabra que el libro él lo lee en Isaías, y él dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas. Y cuando él lee este libro, después que él lo enrolla, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Gloria al Señor. Como queriendo decir: hoy el Espíritu de Dios está sobre mí, y yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando usted sabe que el Espíritu de Dios está sobre usted, no importa lo que le rodee, Dios y usted son mayoría. Usted sabe que se puede enfrentar al infierno, pero mientras el Espíritu de Dios esté sobre ti, no hay nada ni nadie que te haga retroceder del propósito y el llamado de Dios para tu vida. Mire, a mí me parece ver a los demonios cuando se dan cuenta de esto, que estaban acostumbrados a estar en este lugar, y ahora viene alguien que llega con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, había una mujer encorvada, o un hombre que tenía un espíritu inmundo, tenía una mano seca, no recuerdo cuál es de los dos. El fin fue que el Señor lo liberó, el Señor lo sanó. Usted sabe que los demonios tienen que ir a hacer su reporte.
Parece ver cuando llegó donde Satanás. Claro, estuvimos en la sinagoga y allí llegó alguien. La cosa estaba como siempre, pero desde que él comenzó a leer, la atmósfera cambió. De repente yo sentí una mano poderosa que no me dejaba operar como yo estaba acostumbrado a operar. Él comenzó a leer el libro de Isaías donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y de repente la atmósfera cambió. Sentí que la gloria de Dios, la cual nosotros estábamos acostumbrados a ver y a vivir allá en los cielos, eso se transformó. El enemigo se puso en la mano en la cabeza y dijo: ay, se ha cumplido. ¿Qué vamos a hacer? Se dio cuenta, hermano. Y de ahí en adelante el enemigo se levanta contra Jesús, pero no pudo detenerlo. Lo mismo pasa, hermano. Hoy en día hay lugares que lamentablemente se han convertido en valles de huesos secos. Hay lugares donde le han sacado el Espíritu de Dios. Le han dado la espalda a Dios. Y de hecho, en una ocasión el profeta Ezequiel tiene una visión donde él ve que los líderes estaban de frente a otra cosa y de espalda a Dios. Así hay mucha gente, hermano, así hay muchos templos y muchos lugares que lamentablemente se ven muy bien, muy bonitos, pero le han dado la espalda a Dios. Y hay que volverse a Dios. Por eso dice la Biblia: si mi pueblo se humillare y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, le voy a visitar, o sea, voy a soplar sobre ellos cuando se arrepienten. Mire, Dios mandando a su pueblo a arrepentirse. Y hay momentos donde tenemos que arrepentirnos. Hay momentos donde tenemos que reconocer que hemos fallado, que le hemos dado la espalda a Dios. Yo soy uno de los que reconozco que le fallé. Hubo momentos donde le di la espalda. Pero Dios tuvo misericordia. Fue lo que pasó con el pueblo. Cuando Dios le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Estos discípulos andaban con Jesús, pero todavía no habían experimentado lo que era el poder de Dios. Habían visto a Jesús obrar en milagros, en señales, pero el Señor le había prometido, gloria al Señor, que las obras que Él hacía, ellos las iban a hacer y aún mayores, pero todavía no le conocían. Y Él les dijo: quédense en Jerusalén. Ellos se fueron al aposento alto. Y según dicen algunos, eran alrededor de 520. Usted va a encontrar que en el libro de los Hechos, al principio, después que Jesús resucita, se dice que se le apareció alrededor de 500 personas. Y le dijo: váyanse a Jerusalén y quédense allá. O sea, hay quienes creen que al aposento alto, al lugar donde ellos estaban reunidos, fueron alrededor de 500 personas. Y el Señor le dijo: quédense ahí.
no se muevan. Pero según se cree, hubieron gente que poco a poco comenzó a retirarse, comenzó a irse. Pero hubo gente que dice la palabra que permanecieron. Por eso dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos, unánimes, clamando alrededor de 120. Y cuando llegó ese día, dice la palabra que un viento recio sopló. Y eso es de eso es lo que estoy hablando. Que un viento recio sopló sobre aquella casa y lo llenó a todo. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que de repente vino este viento recio y sopló sobre ellos. Y vino sobre ellos lenguas de fuego. Y fueron repartidas sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Gloria al Señor. Eso es lo que necesitamos usted y yo. Aleluya. Necesitamos que llegue ese momento en que nosotros clamemos, hermano, hasta que descienda, así como cantábamos. Y no me voy hasta que descienda. Y no me voy hasta que no sople. No me voy hasta que no me llene. No me voy hasta que no me restaure. Porque alrededor de 420 se fueron. O 400 y pico se fueron. Pero 120 permanecieron allí. Y fueron testigos. Yo no me voy hasta que no me llene. Yo no me voy a conformar con estar a la orilla. Yo quiero conocerle.